Queridos jóvenes, bienvenidos. En esta ocasión vamos a tocar el tema de los estados de agregación de la materia. Para englobar un poco sobre los estados de agregación de la materia, debemos de tener en cuenta algunos puntos. Primero, cuando hablamos de los estados de agregación de la materia, nos estamos refiriendo a los tres estados mayormente conocidos, como el sólido, el líquido y el gaseoso. Pero, ojo, también hay que rescatar que también existe el cuarto estado, que es el estado plasmático, en el que se encuentran los volcanes, los chispazos de los enchufes, el sol y otros cuerpos celestes, ¿no? Nosotros podemos ver aquí en la imagen, bueno, en el caso más conocido y abundante, que es en el caso del agua, ¿no? Que puede transformarse de hielo a agua y a vapor de agua. Y en esto voy a poner un punto porque se suele tener una confusión sobre lo que suele ser un cambio físico de lo que es un cambio químico. Desde el punto de vista de la física, ojo, un cambio físico puede ser reversible. Es por eso que vamos a ver esas flechitas que van de izquierda a derecha, o también de derecha a izquierda, porque dependiendo de la variación de la temperatura a la que la sustancia está sometida, puede cambiar su estado de agregación, pero no va a perder sus propiedades. Sin embargo, si fuese un cambio químico, sí, usualmente hay una transformación con movimiento de electrones y creación de nuevas sustancias. Existe un proceso de transformación, lo que hace que en este caso exista toda una serie de cambios muy fuertes a nivel de los enlaces químicos, haciendo que en algunos casos, en la gran mayoría de casos, sea irreversible. Ahora, considerando este punto, vamos a pasar a que cada uno de los tres estados posee sus propias características, y esto respecto a su forma y volumen. En el caso del estado líquido suele tener un volumen definido. Respecto a su forma, no tiene una forma definida, por lo tanto se va a adaptar según el recipiente en donde se lo inserte. Por ejemplo, acá vemos que puede estar en un vaso de precipitación o puede estar en una placa Petri, y en este caso en dos recipientes de diferente forma pueden contener el mismo volumen de líquido. Ojo que el agua no es el único líquido que hay muchísimos líquidos, inclusive hay elementos químicos que en su forma natural están en estado líquido, por ejemplo como el mercurio. En el caso del estado gaseoso, al igual que los líquidos, tampoco tienen forma fija ni un volumen definido, pero lo que sucede con los gases es que sus partículas se mueven de forma muy desordenada y chocan entre ellas y con las paredes del recipiente que las contiene. Entonces, usualmente estas partículas van a estar moviéndose alrededor o chocando caóticamente en el contenedor. Entonces, también se suele entender que los gases se adaptan al contenido, en este caso al contenedor o al espacio que se les haya brindado en la contención, ¿no? Pero sin embargo, vamos a entender que lo que se trata de ver aquí es el movimiento de sus partículas. En el estado gaseoso suelen estar las partículas un poco más agitadas. Ya en el estado sólido, en comparación al estado gaseoso, este sí posee tanto un volumen como una forma propia, por así decirlo, ¿no? O sea, que no necesita un contenedor. Por ejemplo, acá tenemos la piedra, la madera, el hielo, que no necesitan estar contenidos. Ya el propio estado, la propia materia, se presenta, por así decirlo, mucho más organizada, ¿no? Aparte de su forma y volumen, los tres estados también tienen características específicas que los diferencian del resto. Principalmente vamos a encontrar, permítanme, en el caso del estado líquido y sus propiedades específicas, la transparencia, el color, el olor, la viscosidad, la capacidad para formar espuma y mayor o menor capacidad para mojar, y también la fluidez. Entonces, por favor, vamos viendo que tenemos ya los estados en el estado líquido. Estas son las propiedades específicas para este estado. Luego vamos a tener el estado gaseoso y sus propiedades específicas, séanse como la expansibilidad y la compresibilidad. Bueno, esto está muy ligado también, por si acaso, a la ley de Dalton, y también está muy ligado a la situación de la presión y la temperatura. Usualmente estos suelen ejercer tanto la presión como la temperatura cambios en el volumen que vaya a presentar el gas.
Como creo que es bastante obvio, a mayor temperatura el volumen suele aumentarse y al aumentar la presión también el volumen puede contenerse. Entonces, esto es bastante interesante que lo podamos revisar porque en el caso de los gases, en muchos de los ejercicios, siempre se va a trabajar en litros, pero ya nos van a dar la cantidad predicha, ¿no? Entonces, no es algo mucho que se discute, pero sí se tiene que analizar para ver si es que un cuerpo, bueno, en este caso un gas, puede comprimirse o expandirse según las necesidades del ejercicio. En el caso del estado sólido y sus propiedades específicas son mucho más variadas. Tenemos la plasticidad, la elasticidad, la fragilidad, la dureza, la permeabilidad y la tenacidad. Van a ver que muchas de ellas en realidad son propiedades muy específicas de casi toda la materia, pero están muy arraigadas en el estado sólido. Se hace la dureza como la propiedad o la resistencia a ser rotos, o también la permeabilidad en el caso de los poros o la capacidad de que pueda contener otras sustancias, o también la elasticidad, ¿no? Que en este caso es muy parecido a la plasticidad para obtener formas, pero en el caso de la elasticidad, de la capacidad que tenga la materia para poder elongarse. Entonces, estas propiedades van muy arraigadas con el estado sólido. Ahora, desde el punto de vista de los estados de agregación de la materia, lo que se intenta abordar desde el punto de vista físico es cómo poder llevar cambios entre ellos, ¿no? O sea, cómo yo puedo someter a un cambio, en este caso a toda la materia que me esté rodeando. Pero para la mayoría de los ejercicios van a ver que se suele trabajar con agua, porque es un elemento, bueno, en este caso es una sustancia que se puede llevar fácilmente en estado de ebullición y también se puede congelar fácilmente y es mucho más visible estos cambios, y también otro porque no presenta un nivel de toxicidad en su manipulación. Entonces nosotros vamos a consolidar esto con un pequeño ejercicio. Ojo que entiendo que ustedes están en sus hogares y que obviamente que no cuentan con el mechero ni tampoco con el vaso de precipitación en este momento, pero sí considero necesario que ustedes realicen un pequeño, en este caso, un pequeño avance, ¿no? Porque es necesario que ustedes puedan realizar este ejercicio, pero utilizando materiales que pueden conseguir en casa. Yo creo que todos podrían conseguir hielo, y en este caso vamos a tener un objetivo, ¿no? Poder diferenciar o caracterizar los estados de agregación de la materia en el agua. Entonces vamos a tener una pregunta guía. ¿Cómo podemos demostrar los diferentes estados de agregación de la materia utilizando agua o en el agua? Para esto vamos a necesitar en este caso un envase, lo pueden hacer en su casa, en su cocina, obviamente. Y para esto se tiene que tener un registro fotográfico del inicio, del proceso y del final. Para esto vamos a ver cómo va cambiando el estado de agregación de que estaba en estado sólido, pero para que esté en estado sólido había mucha inactividad de las moléculas. ¿Qué cosa me quiere decir? Que básicamente había, bueno, en este caso poca excitación molecular, lo que le permitía estar en el estado sólido. Gracias al calor estamos agitando a las moléculas y estamos generando un movimiento, y ahora ya pasó el estado líquido, y si aumentamos la temperatura estamos llevando al agua, en este caso al punto de ebullición. Bueno, a lo que nosotros conocemos como vapor de agua, ¿no? Ahora, aquí hay un par de preguntas que espero que ustedes puedan resolver. La primera de ellas, y me parece muy importante, es ¿a qué temperatura hierve el agua en la ciudad de Huancayo? Yo sé que si ustedes tuvieran un termómetro en casa van a poder hacer este análisis, pero si no lo van a poder resolver y van a necesitar, porque yo estoy seguro que no todos tienen un termómetro de dicha capacidad, sería muy interesante que ustedes pudiesen hacer investigación bibliográfica, buscar. Recuerden que Huancayo está más o menos a los 3.200, 3.350 metros sobre el nivel del mar. ¿A qué temperatura hierve el agua? ¿Por qué les digo esto? Porque la temperatura suele variar dependiendo de las condiciones de presión y volumen también. Pero en este caso la cantidad de agua no va a variar si fuese aquí o en la costa, pero sí va a variar el punto de ebullición. Y esto se debe a muchos otros factores. Lo que yo quiero es que ustedes me digan a qué temperatura hierve el agua en la ciudad de Huancayo. Y dos, ¿por qué hierve esa temperatura? Recordemos que el ideal
es que el agua hierva pues obviamente a los 100 grados. Pero vamos a ver aquí, si nosotros preguntáramos inclusive así en línea, ¿a qué temperatura hierve el agua? Nos va a decir a 100 grados. Pero ¿será cierto? O sea, ¿necesita llegar a los 100 grados? ¿Por qué y dónde se cumpliría esta condición de los 100 grados? ¿Y a qué temperatura herviría o llegaría a hervir el agua en la ciudad de Huancayo? Esa es la pregunta que quiero que ustedes puedan resolver. Ahora, ¿cómo lo van a presentar? Mediante una infografía. En esta infografía ustedes van a ubicar tanto el material, van a ubicar información respecto a qué temperatura hierve el agua y me tienen que explicar por qué razones. Ustedes saben que una infografía no tiene mucho texto, es mucho de imágenes, debe ser sintético. Si desean pueden tomar imágenes también del mismo ejercicio, pero si es que ustedes tienen las condiciones para poder realizarlas. Pero si de no ser así, pueden buscar información bibliográfica, pueden buscar en libros en línea también, o información en internet, traten de corroborar que sean de sitios de confianza para que ustedes puedan responder esa pregunta, ¿no? En este caso, ¿a qué temperatura hierve el agua? Si tienen las condiciones, les voy a mandar también el modelo de informe para que ustedes lo puedan elaborar. Y si no tienen las condiciones, por favor, les voy a pedir que ustedes elaboren la infografía. O sea, profesor, si yo puedo hacer el experimento, voy a hacer el informe. Si no hay condiciones para hacer el experimento y hacer un registro, hago la infografía. Muy bien, queridos jóvenes, de todas maneras quedo atento a sus dudas y consultas. Les agradezco muchísimo su atención.